Gracias, Mateo. Buenos días. Estamos hoy en nuestro segundo evento del mes de la educación. Como saben, la AFE está tratando de abrir espacios en los temas en los que sus afiliadas trabajan en los territorios con sus intervenciones. Y el mes pasado estuvimos trabajando en el mes del desarrollo rural y el de la educación. La semana pasada tuvimos un evento sobre evaluaciones, medición, y hoy tenemos una invitada muy especial, la ex viceministra Constanza Alarcón, que está aquí con nosotros. Ella, seguramente ustedes la conocen, pero voy a hacer una pequeña introducción. Es psicóloga y licenciada en educación especial, especialista en atención social integral en salud mental, maestra en desarrollo educativo y social, ex viceministra de educación preescolar básica y media, y ex directora de la Fundación Alpina. Seguramente muchos de ustedes la recuerdan porque con Fundación Alpina pasó por acá por la AFE también. Ha sido docente y maestra de maestros, ha sido directiva en la academia, consultora internacional para UNICEF, para Banco Mundial, becaria del Seminario Rural de Salzburgo, que es un escenario muy importante para tomar decisiones en el sector educativo. Tiene un importante recorrido en la gestión pública, desde la Secretaría de Integración Social del Distrito, en Bogotá, la Presidencia de la República como coordinadora de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, como viceministra de Educación. Bueno, y podría contar muchas cosas más, pero creo que vinimos a oírla a ella hablarnos el día de hoy de educación. Ya se enterarán, no voy a dar muchas pistas, pero vamos a tratar de plantearles algunas de las problemáticas o temáticas que creo que para las fundaciones AFE son muy importantes en sus intervenciones. Es un mes muy importante y un tema importante porque de las 78 fundaciones que hacen parte de la AFE, por lo menos 54 tienen intervenciones en educación a lo largo del territorio, en diversos temas, en acceso, en fortalecimiento de capacidades, en fortalecimiento de la institucionalidad local. Y creo que lo que vamos a hablar hoy va a ser muy útil para revisar lo que hacemos, fortalecerlo, reenfocarlo o valorarlo mucho más. Muchas gracias entonces y le doy paso sin más a Constanza. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la AFE. Adelante. Sara, gracias a ti, a todo el equipo de la AFE. Evidentemente para mí es un escenario conocido, es un escenario que lo siento cercano y agradezco mucho la invitación. Creo que hicimos un ejercicio de encuadre con la AFE interesante. Pedí bastante que no se hiciera una presentación tan extensa al comienzo, pero bueno, esa no la logré ganar. Pero más allá de todas las cosas que uno ha hecho, creo que es reflexiones importantes que uno puede a partir de la experiencia compartir y que pueden ser valiosas para las entidades, para las organizaciones que hacen parte de la AFE en este momento. Y yo quisiera contarles como desde dónde organicé esta intervención, que ojalá sea más un ejercicio de conversatorio, más que una presentación. Yo lo quise pues sacar como varios temas, 3 bloques de temas, donde siempre en mis últimas experiencias trabajando desde el gobierno particularmente decía, aquí la sociedad civil sería clave que entrara, las organizaciones sería fundamental que estuvieran haciendo parte de este proceso y pensaba en mecanismos para fortalecer, para ampliar la vinculación de las organizaciones, porque tienen un espacio y un lugar más claro de enunciación y una posibilidad de acción que claramente no se logra hacer desde el gobierno. Entonces está la intervención pensada en 3 bloques. Voy a hablar en la primera parte algunos datos relacionados con cifras y con temáticas, un poco aparentemente desorganizado, pero orientado a una segunda parte de la intervención donde quiero concentrar en reflexiones alrededor
de una categoría que es determinante en los temas de educación, que son las de calidad. Se habla mucho de cómo se evalúa, cómo se planea, cuáles son las políticas, qué se percibe, cómo se... Pero en el ejercicio hay unas reflexiones importantes en torno a qué se está entendiendo o cómo estamos entendiendo cada uno y cada una de los temas de calidad de la educación. Y quiero terminar en un tercer bloque con temas relacionados un poco desde lo que es la fortaleza de la institucionalidad y la importancia que tiene hablar de la evidencia en el marco de las políticas públicas. Es un tema que no puede pasar como un tema que sea de moda, es un tema determinante en la planeación de las políticas, pero creo que tenemos elementos a revisar porque no es cualquier evidencia en general dato o qué hacer claramente como con el dato en materia educativa. Entonces, en la primera parte traigo como algunos datos, algunas cifras a modo de reflexión. Sé que los datos los tienen y los vamos a poder compartir. No me voy a detener tanto en la cifra como en la reflexión que hay en torno a elementos relacionados con la calidad y la cobertura de la educación, los temas de permanencia, el tema de deserción escolar, por ejemplo. Son procesos que permanentemente se analizan, se revisan, se discuten en el tema educativo. Pero lo que se siente, tal vez después de periodos prolongados, acompañando la agenda pública a nivel educativo, es que estamos en un ejercicio donde se torna un poco repetitiva la forma en que nosotros abordamos cada uno de los fenómenos. La posibilidad de tomar distancia la tiene más clara la sociedad civil que los mismos equipos de gobierno. Y hay algún campo de acción clave y claro para las fundaciones y las organizaciones que dentro de su misionalidad contemplan los temas de infancia en general. Y esto ya es un sello personal. Yo no puedo hablar de los temas educativos al margen del sujeto de la educación. Entonces voy a referirme todo el tiempo a una gran política, a una gran apuesta, a un conjunto de políticas en temas de infancia, de adolescencia, sin desconocer toda la trayectoria educativa, pero voy a concentrarme principalmente en eso porque es un llamado sobre la educación del niño, de la niña, del sujeto político y social que hay detrás de la educación. Pero lo que uno encuentra y en lo que uno se mueve y donde uno se queda estancado está puesto siempre, por ejemplo, en los mismos indicadores. Cuando nos llaman a hacer un análisis en el tema educativo, siempre exponemos análisis relacionados con cobertura neta, cobertura bruta, temas de deserción que sí vale la pena referenciarlo mucho más, nivel de matrícula, y uno dice, bueno, pero el dato, analfabetismo, y el problema es que los datos los miran de manera global, y entonces se hacen de pronto aseveraciones rápidas como diciendo, ya logramos casi la universalización de la educación. Y es porque detrás de esos ejercicios puede haber una pérdida de seguimiento a cada niño. Es decir, la pregunta que habría de fondo es si hay una trayectoria educativa completa, pertinente y oportuna para cada niño detrás de esa matrícula. Y entonces el dato hay veces se nos quedan unos niveles de análisis globales, generales, que homogenizan, que tienden a desconocer las condiciones de contexto, que trabajan sobre las mismas hipótesis históricamente el tema educativo e impiden los temas de innovación, los temas de inclusión de evidencia frente a las decisiones de política, impide también el tema de mirar lo diferencial, la diversidad como una riqueza del proceso social, del proceso educativo, y ahí es donde empezamos, decimos algunos, a dar vueltas sobre los mismos espacios y los mismos temas. Y esto anclado básicamente a la tendencia de mirar lo educativo como un fenómeno unicausal, y ahí empiezo a hacer invitaciones importantes. Revisábamos muy bien con una información que me permitió conocer la AFE, como cuáles son los focos de atención que tienen las diferentes organizaciones que hacen parte de la AFE que trabajan temas educativos, y claro, dentro de su misionalidad hay un foco, pero que el foco no nos permita perder el foco. Y esto el punto básicamente es cómo hacemos para que evaluar, intervenir aspectos concretos nos permitan mirar
temas de contexto y de integralidad en la perspectiva del desarrollo del niño. Trabajar lo socioemocional no está en contra, no desconoce las capacidades cognitivas de los niños, la participación de la familia, la generación de condiciones para que el niño pueda acceder a la institución. Estamos hablando de la vida de una persona. Y esto con la invitación también a que no caigamos en esos análisis un poco descontextualizados, unicausales o fragmentados. Esa tendencia de querer entrar a la educación como si fuera un fenómeno aislado de condiciones políticas, históricas, sociales, culturales, también de prácticas particulares de los territorios, pues claramente nos va a hacer cada vez ir generando más distancia entre el análisis que hacemos de una situación y la situación misma. De pronto el dato es visto cuando lo sacamos fuera de contexto y evidentemente ahí ya desde la experiencia que tengo es donde uno siente que hay veces mira recomendaciones, mira y uno dice o es más de lo mismo o se están haciendo análisis fuera de contexto que no permiten precisar decisiones de política muy claras y ahí la sociedad civil tiene un papel fundamental porque ustedes sí tienen la posibilidad de hacer discusiones, tienen el tiempo, los recursos, la capacidad de hacer discusiones amplias, disertaciones en torno a la información que ustedes van generando, pero que acerquen a la realidad de las condiciones de las poblaciones y de cada realidad educativa que se está generando. Entonces, con ello, un primer dato que ahorita pues ya pudimos tener acceso en este momento a los temas de datos sobre deserción escolar. El pronóstico se conocía claramente, y cuando digo claramente es porque hay unos efectos de pandemia que evidentemente vienen generando unas condiciones fuertes en el tema educativo. Tenemos ya los datos oficiales de la deserción del 2022. En todos los ciclos hay un incremento muy importante en transición, en primaria, en secundaria, en media, de manera distinta y que amerita análisis diferencial. Claramente no voy a entrar en cada ejercicio porque se me iría el tiempo haciendo pues un análisis. La invitación es que hagan la intervención, un análisis sobre los temas de deserción escolar, porque el aspecto, digamos, que quiero compartir con ustedes es cómo hacemos para poner en contexto los datos que se están generando como dato oficial. Hago sobre esto un paréntesis importante. A diferencia de lo que muchas veces creemos, de lo que muchas veces se plantea o se opina o se da a conocer en los debates y en las discusiones, Colombia en el sector educativo cuenta con un cúmulo de datos importantes generados desde lo oficial, desde la institucionalidad. El dato hay que gestionarlo, y gestionarlo empieza desde socializarlo, para conocerlo, para entender la fuente, para analizarlo, para poder sobre eso definir hipótesis, sobre las hipótesis poder relacionar intervenciones, sobre las intervenciones que se haga ser coherente con el dato que se está generando en contexto, en la particularidad de lo territorial, y sobre eso poder hacer disertaciones que afecten, que impacten temas de política pública. Colombia, sé que no es lo más popular lo que voy a decir, porque ustedes han tenido mucha dificultad para acceder al dato, para tener el dato actualizado, para poder ir a la fuente, pero Colombia cuenta, y ahí es una responsabilidad muy grande desde la institucionalidad dar a conocer la información, pero somos uno de los países más robustos en materia de datos a nivel educativo, un sistema que no lo tiene América Latina, a excepción de Chile, de seguimiento niño a niño, por ejemplo, en los temas de educación inicial. Un CIMAD que da cuenta de muchísimas variables del fenómeno educativo, pero que no se potencia toda la capacidad que tiene para poder hacer los análisis en este momento. Yo quisiera, no sé si es posible, Mateo, presentar una diapositiva, la diapositiva número 4, con los temas o primero la 3, la anterior, en la 3, los datos creo que ya se conocen, han sido públicos, son los datos de deserción escolar y la variación que hay entre el 21 y el 22, y como decía, fenómenos importantes detrás de cada uno, muchísimas variables que van
desde la gestión misma que se hizo en temas de transición, donde hay un ejercicio, digamos, una variabilidad entre incremento de la matrícula, pero disminución de la transición que se hace de los servicios del sector social, de ICBF, de PS, hacia temas de preescolar. Esa es una comprensión que se tiene. En este momento la matrícula incrementa y pues obviamente hay que entender y darle en sí todo ese alcance y ese contexto al dato. Entre primaria y secundaria, variables distintas que intervinieron y que la lista puede ser interminable porque tiene afectaciones distintas a nivel territorial. Una que es ligera, que uno dirá, pero eso pareciera que a nosotros un gran elemento que nos ayudó en la retención escolar fueron los elementos de la alimentación escolar. En este momento eso sí que parece menos popular de todo, pero parte de lo que nos ayudó en el marco de la pandemia a poder retener la población fue el giro que se le hizo rápidamente al programa de alimentación escolar, porque sabíamos que era la condición casi que de provisión de alimento para toda una familia. Después de eso hay un giro, porque el padre vuelve a su condición normal en el tema educativo, pero pasan otras variables allá, entonces tampoco se puede atribuir, y ahí es donde viene la invitación a que no hagamos esos análisis unicausales. No varía, no impacta de la misma manera en cada territorio variables generales en materia, por ejemplo, en el fenómeno de deserción escolar, porque tenemos los temas otra vez de niños reclutados, niños víctimas de la violencia, y entra en juego de manera importante. En la diapositiva siguiente, lo que mostramos es este fue un ejercicio que se hizo hace varios años, digamos, pues varios años, quiero decir, hacia el 2018-19, cogiendo los datos de los últimos años. Si quieres le podemos dar, Mateo, ver el pantallazo, y era solo mirar las formas en que uno puede analizar los temas de deserción escolar en el marco de la trazabilidad de la trayectoria educativa completa. Esta es una invitación a que ojalá las entidades que están trabajando en educación lo mantengan como un categórico claro para entender cuál es el propósito. Pueda que políticamente esté o no esté aceptado en este momento, pero se posicionó no por ninguna innovación. El mundo entero viene hablando de cómo acompañar en todo el proceso educativo al sujeto de la educación, desde los temas de educación inicial hasta la educación de adultos, en un país que se mueve poblacionalmente mucho más a concentrarnos en población adulta. Ahí tenemos que revisar y tenemos que mirar claramente cuáles son las variables de acompañamiento, porque los incrementos de la deserción escolar, si bien marcan tendencias a nivel general, global, a nivel nacional, se comportan distinto en cada territorio y se comportan distinto en cada institución educativa. Ahí es donde la invitación está a ustedes, se ubican en una institución, en un aula, en un municipio, y ahí es donde toca bajar los datos, no de pronto pensar en que tenemos que entrar en la generación del dato. El dato está. El dato tenemos es que traerlo a la práctica que ustedes tienen como organizaciones y empezar a hacer los análisis de las variables que entran en juego. En algunos sitios un buen rector es determinante, en otros sitios el papel de la comunidad es decisivo, en otros los conglomerados y los grupos de maestros juegan un papel muy importante. Ahora está cogiendo fuerte el tema de asociaciones de padres de familia que empiezan a participar en el PAE, empiezan a mirar formas de acercamiento, así que las variables son o deben ser analizadas de manera distinta en cada territorio para no caer en análisis generalizados, básicamente porque la invitación es que esos análisis generalizados no le aportan a la decisión de política pública, porque es donde uno lo siente distante. Uno dice, pues sí, eso dicen todo, y por eso al final cuando uno lee las conclusiones de estudios, de encuestas, de generales, uno dice, sí, pero lo que me está pasando a mí en Nuquí es otra cosa distinta, porque allá, yo dice, porque allá hay otra realidad. Y esa es la realidad que un gobierno no va a lograr analizar, ver para el tema de la acción. Esa es la realidad que en cambio la sociedad civil sí avanza de manera significativa. Y sobre esto hay datos que ahí no me voy a detener muchos, pero datos relacionados, por ejemplo, con la atención de población con
discapacidad. Ese es un ejercicio, digamos, dentro del marco de política de inclusión interesantísimo de revisar. El subregistro está trazado no por un problema del sistema de información. El subregistro tiene que ver todavía con variables culturales, familiares, sociales, alrededor de lo que tiene que ver la transformación cultural para abrir realmente espacios de inclusión. Entonces, el niño, claro, cuando uno mira los datos relacionados con la inclusión, pues en este momento solamente 2,5% del total de la matrícula son niños con discapacidad y se concentran en la población entre los 5 y 14 años, principalmente los 10 y 14 años. Y uno que dice, pues que haya aparecido la discapacidad, no, un sistema que desconoce y no reconoce la condición desde el comienzo mismo de la trayectoria educativa. Y evidentemente llegan a un momento donde ya el actuar es tardío. Y ahí uno dice, el problema del sistema de información, no, el problema es de la gestión de la política en lo local, en lo territorio, cómo abordamos ese proceso. Eso creo que está, Mateo, en la diapositiva 10, rápidamente la podemos saber porque o si no se nos da eso, que son los datos oficiales de lo que tenemos. Ya esto estoy haciendo referencia en este momento. Entonces, yo estoy tratando de demostrar la magia que tiene el dato cuando uno lo pone en contexto, cuando hay la tranquilidad para analizarlo, porque ustedes están focalizados en contextos que tienen control, que tienen la posibilidad de tener un mapa completo y comprensivo de una situación. No están en una postura de hacedores de política que le toca obviamente definir metas macro, con coberturas hacia universalización y cada vez más distante y desconocedor de la realidad particular. Esa es la magia que tiene la acción localizada, puntualizada, que hace la sociedad civil. Otro dato y la que sigue tiene que ver con los temas, por ejemplo, del fenómeno migratorio. Yo he estado escuchando muchísimas argumentos alrededor del tema de la deserción. Nos decían, escuchaba por ahí, decían, claro, la deserción tiene que ver porque es que el fenómeno migratorio está comportándose distinto. No, el fenómeno migratorio en materia de matrícula sigue creciendo. Así que no tiene que, la deserción no puede estar asociada. Hay que mirar es cómo se comporta la deserción dentro de la matrícula del tema migratorio. Eso ya sería otra variable y otro análisis totalmente distinto a tener que revisar en este momento, pero la matrícula de la población migrante sigue incrementando. Este dato está a junio de este año, básicamente, y entendemos cómo ha sido el ejercicio en 6 años. La variación de la matrícula es más de 600,000 niños en este momento hacen parte, digamos, de esa matrícula. Así que análisis ligero, rápido, relacionando como variables gruesas para en tratar de entender estructuralmente el tema de la deserción, y no puede ser por el tema del fenómeno migratorio. Con esto entonces, que es como la primera parte de lo que quería yo, es la riqueza del dato, la importancia de contar con los datos. Puede ser por la experiencia mía y el afecto que le puedo generar al tema y el respeto que le tengo también a los temas de la institucionalidad. Creo que es el dato fiable, es el dato que tiene el país, es el dato con el que se debe trabajar. La sociedad civil hace un juego y un papel fundamental en la gestión, en el análisis, en la incidencia con el dato oficial que se tiene en este momento. Trabajar en generación de datos es muy costoso y tal vez nunca logra tener el impacto porque siempre va a estar por encima el dato oficial. Entonces, la malla que tiene y en este ejercicio toda la cercanía y la interacción con la data está dada mucho más a cuál es el valor agregado, cuál es esa promesa de valor alrededor de la gestión del dato. Y ahí en eso la institucionalidad ni es fuerte, ni tiene las condiciones, ni tiene la capacidad, ni tiene la posibilidad de gestionarlo. Ahí sí, la sociedad civil entra en toda su experiencia, su magia, sus condiciones y su polvo a tierra en materia de comprender en contexto ese dato y dar orientaciones para tomar decisiones de política pública. Esto porque casi siempre existe la visión contraria. Lo exponen al hacedor de política a decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno marca políticas macro,
que si hay políticas de deserción, claro, los temas de acogida, bienestar y permanencia es una política muy interesante que busca un esquema intersectorial para entender que el niño llega a una institución educativa con una historia, unas condiciones, una familia y materializando condiciones de acceso. Y entonces el transporte, la alimentación, las condiciones de la familia son determinantes para que el niño llegue. Entonces, línea política claramente hay y son políticas que llevan más de un periodo de gobierno. Esto no ha sido pues ninguna innovación detrás del ejercicio, porque las innovaciones tampoco no son ni muchas, ni es que el sector, digamos, lo permita de manera importante, es más pertinencia en las decisiones que se toman. Temas relacionados con calidad de la educación, ahí está el otro tema y la gran pregunta, y es donde me quiero centrar en la segunda parte de la intervención. Y entonces uno dice, bueno, si algunos ya opinan, yo disto un poco porque siento que los temas relacionados con cobertura, precisamente uno puede decir, sí, vamos avanzando hacia la universalización, claro, y para muchos puede decir, ese ya no es el problema de Colombia. Le dicen a uno en análisis macro, y cuando miramos y comparamos con la OCDE y otros escenarios, uno dice, no, ese sí es el problema de Colombia, porque precisamente los que están por fuera, es la población que está generando, los que están afectados con la mayor brecha de inequidad y la mayor brecha social. Entonces, allá es donde evidentemente el sistema no está llegando. Y allá, y puede que ante la cifra grande el número puede ser poco, pero el impacto y el efecto es total y es absolutamente de vulneración para la población, digamos, que está por fuera del sistema. Porque además el sistema está montado para que el proceso genere una cifra negativa contra el mismo sistema. La educación rural es la experiencia más importante. El sistema está montado para que claramente siempre los temas de extraedad y la cobertura bruta, pues obviamente esté en incremento. El ingreso de los niños al sistema es tardío. En la mayoría de territorios rurales, la oferta educativa llega hasta grado 9. El ajuste familiar que toca hacer para que un niño vaya a los grados 10º y 11, pues exceden las posibilidades y las capacidades. Así está previsto el sistema. Entonces uno dice, ¿para qué le sigue evaluando al sistema un ejercicio? O sea, es un dato que no sirve para generar línea de política pública, porque el dato casi que inercialmente nos está mostrando cómo se comporta históricamente el proceso. No nos está mostrando claramente la acción local y específica que se tiene que hacer. Y allá entonces entra esa intersección muy grande entre los temas de cobertura y los temas de calidad de la educación, porque cuando uno es ya tejertino alrededor de qué le pasa al niño en la institución educativa. Y en esto, frases, pues para mí no son frases de cliché, es una frase que la ha venido acompañando y digamos que he venido también como siendo partícipe de un gran movimiento en Colombia que ha generado esa gran apuesta del niño en el centro. Le angustia a uno análisis, revisiones, entregas de resultados sobre temas educativos, encuestas y demás, donde el gran olvidado es el niño. La pregunta está por las variables, por las condiciones, y uno dice, bueno, y la pregunta por el niño, por cómo está, cómo se siente, qué ha pasado, hacia dónde va, y vuelve a un análisis que son históricos, no son análisis que están asociados a gestiones particulares, donde con sociedad civil se ha avanzado de manera muy importante. Y es el reconocimiento del niño, de la persona como sujeto de derecho y la finalidad misma del tema educativo. Y en esto hay una discusión muy grande de décadas en el país alrededor de ese fin último de la educación centrado en la condición del desarrollo humano. Hacia allá vamos. Y esto no son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Son políticas además basadas en principios constitucionales. Son políticas basadas en acuerdos internacionales. No tiene que ver, y es cómo hacemos para que sea la comprensión de ese desarrollo humano que acompaña toda la trayectoria educativa, de educación inicial hasta educación de adultos, todo el proceso para poder entender la finalidad. Y sobre eso vienen líneas de priorización, que es lo que hacen los gobiernos. Y ahí entonces el debate alrededor de los temas de la calidad y la pregunta por la calidad, porque la calidad está asociada básicamente a un ejercicio de reconocimiento de acciones vistas como proceso,
no como resultado, y ahí en eso estoy tomando distancia del ejercicio. La frase tiene un trasfondo muy grande, porque cuando digo que no es de proceso, que no es de resultado, sino de proceso, viene otra vez, ¿será que seguimos insistiendo en un debate histórico que más que académico es político, de si la calidad se debe a que si el maestro es bueno o no, que si el maestro está o no está puesto en el ejercicio? Y dice otra vez el fenómeno centrado, pues son 500.000, cerca de 500.000 maestros en el país, y las condiciones, digamos, de los maestros no son las que de pronto hablan los representantes de los maestros, y en esto asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. O sea, el maestro en territorio pide y clama otro tipo de acompañamientos, otro tipo de presencia del Estado, muy distinta a las veces de las agendas públicas que se están reconociendo, y eso tiene que ver con el compromiso que ellos tienen por la transformación de la educación. Pero uno dice, ellos claman todo el tiempo. El tema es, sean temas de proceso, que va a tener unos resultados, claro. ¿Qué resultados? ¿Seguimos solamente haciendo evaluaciones centradas en resultados de pruebas de estado, en pruebas estandarizadas, en pruebas que homogenizan? Hemos hecho esfuerzos importantes para tratar de sacar las pruebas de ahí, pero sigue siendo la prueba distante a la realidad del niño, a los nuevos saberes que tienen que entrar dentro del debate y la discusión. Y celebro mucho discusiones nuevas que le están dando sobre otras variables a evaluar, pero no olvidemos que son un referente fundamental, pero es escaso para entender el fenómeno educativo, lo que hace una prueba lo que hace una prueba estandarizada. Y evidentemente eso hace que se satanice, pues, por poner alguna palabra, el tema, porque nos pone otra vez en esas dicotomías propias de nuestro país. O es que si es la prueba o no es la prueba es una variable más, interesante como referente, pero no puede ser el punto sobre el cual se tomen decisiones, porque volvemos otra vez, homogenizamos, desconocemos contexto, no nos da vía para tomar decisiones locales, no es que acerque mucho a un maestro, y experiencias como Evaluar para Avanzar tuvo su origen en esos debates. ¿Cómo le ponemos la evaluación al maestro, que es al final del día el que dice qué pasa o qué no pasa? Ojalá acompañado por una propuesta, una intervención de organizaciones locales, gubernamentales y no gubernamentales, que lo estén acompañando en su condición particular. Pero ahí hay solamente una variable, son otras variables sobre las cuales ustedes pueden generar otros elementos de evaluación al respecto. Y sobre eso, contar con elementos fundamentales que son claves cuando se están mirando los temas de calidad, y es para cuando ustedes diseñen sus instrumentos, hagan sus intervenciones, miren los mecanismos de que se evalúa, cómo hacemos para complementar lo que hace el Estado con las pruebas de Estado. Y son las preguntas fáciles, o las preguntas fáciles, no, perdón, las preguntas claves. Fáciles no, son las más complejas, y es hablar, por ejemplo, si la oferta, si la condición y la interacción que se está dando entre los actores del acto educativo, las familias, los niños, la comunidad, los maestros, los directivos docentes, son realmente oportunas. Es decir, si evidentemente llegan en el momento que el niño lo requiere. Y esa discusión ahorita a propósito de los temas de primera infancia son fundamentales. La discusión de los 3 años, bueno, y ojalá sea una discusión de gobierno, porque tiene un tema histórico. Ojalá no vayan a avanzar en el país divisiones que está haciendo de pronto ciertas naciones de querer poner el tema de educación inicial desde los 2 años, fragmentar el tema de la educación inicial cuando el país ha logrado reconocimiento de una identidad en temas de primera infancia desde la gestación hasta los 6 años, es retroceder de manera muy importante décadas, no años, ni un año, es retroceder frente a una comprensión de lo que es la identidad propia de la educación inicial. El dar cortes en el ciclo y no ponerlo como una lógica básicamente de continuidad en coherencia con el proceso evolutivo, el desarrollo del niño, es retroceder en política pública y es desconocer lo que plantea la ley de primera infancia. Entonces, evidentemente, la pregunta por la oportunidad es determinante cuando se habla y realmente estamos llegando en el momento que toca, y la discusión es pues no, porque es tardío entre una política que se formula, una acción que baja, que pasa por una secretaría de educación, que llega a que pasa por una alcaldía, que llega a una secretaría,
que llega a un rector y a un directivo docente y que logra entrar al aula, está la inercia que caracteriza al sector educativo. Yo dice, pero si hace tanto tiempo se dijo que la minuta cambiaba, para poner algún ejemplo en los temas nutricionales, 8 meses, y allá el ejercicio no ha pasado. Entonces, eso es un reto muy grande en la decisión de política pública, porque todos vamos desfasados. Todo el mundo está entre evaluando, planeando, implementando a tiempos disímiles que no generan coherencia, y por eso los resultados hay veces me dicen, bueno, esos resultados sí, porque eso lo estamos haciendo el año pasado, este año ya estamos haciendo otra cosa distinta. Ustedes pueden hacer evaluaciones y modelos de evaluación en tiempo real. Eso lo puede hacer uno de sociedad civil. Yo tuve la oportunidad de compartir aquí en el marco de la AFE muchos esquemas de evaluación de las organizaciones para poder estar tomando decisiones pertinentes y oportunas en el momento en que se está dando el proceso educativo. Deben ser flexibles. Las acciones que nosotros hacemos en materia de orientación de calidad deben ser acordes con las condiciones del contexto y adaptadas también a las posibilidades de cada uno, de aula, de institución educativa, la unidad con la que ustedes trabajan, cualquiera que sea, pero evidentemente adaptada a esas condiciones. Pertinente, y entre la pertinencia y la diversidad viene claramente esta riqueza que tenemos como país para entender esas múltiples manifestaciones culturales como una riqueza, principalmente en el tema educativo. Ahí está la posibilidad del reconocimiento por el otro, del saber, del ser, de la importancia que tienen los saberes, las costumbres, los ancestros, para poder identificar y determinar qué es una educación de calidad. Y es una educación de calidad claramente porque está reconociendo la particularidad de los sujetos y lo que esa comunidad requiere para poderse desarrollar humanamente dentro de los parámetros propios, a través de que de unos saberes que cada vez avanzan y mejoran condiciones de calidad de vida, que acompañan proyectos de vida que revierten en bienestar para el sujeto, para su familia y para su comunidad. Y esas son las condiciones, obviamente, que tampoco la política marco, logra llegar a impactar. Esas sí son las traducciones, esas bisagras que hace la sociedad civil en el marco de lo local. Y que sea un proceso continuo. Claramente la calidad no puede estar lejana en cualquier intervención y concepción que ustedes hagan. Aquí la discusión que quiero dar es que, ¿cuál es la concepción de calidad que está detrás de los debates que estamos dando en este momento de política pública? Y si hiciéramos un sondeo rápido con quienes estamos acá y nos vayan a escuchar, y nosotros acá en la mesa y demás, cada uno tiene en su cabeza una postura distinta frente al tema calidad, porque también asumiendo las responsabilidades que corresponden por la trayectoria profesional mía, no hay política de calidad fuerte en el país que diga claramente, a excepción de los temas de educación inicial, que la tiene definida, la tiene puesta como política de Estado, tiene un nombre, tiene un norte y tiene un direccionamiento de largo plazo. No existe ese marco. Existen acciones puntuales en el marco de políticas particulares puestas más sobre lógicas poblacionales. Pero evidentemente sobre eso la apuesta no está. Si me preguntan a mí como una gran deuda, ahí está puesta. Pero la política grande evidentemente no va a permear si no hay unas acciones armónicas y articuladas en todo este mapa que permite ir bajando la acción al tema de la interacción entre el maestro y el niño, la familia y el maestro, los niños entre ellos, pues evidentemente donde juega un papel mucho más importante la sociedad civil en el marco de una discusión y un debate que tenemos que dar ahí. Entonces, es la unificación de un concepto y una apuesta de largo plazo, pero de comprender estructuralmente el tema de la calidad, no caer en función en miradas fragmentadas, ni unicausales, ni reduccionistas del tema. Y ahí hay veces corremos mucho riesgo y cometemos errores reiterativos de simplificar el fenómeno. Simplificarlo no es perder la pregunta de investigación, pues si se quiere, no, hay que hacer una pregunta y hay que ser concreto en el ejercicio. Pero evidentemente sobre ese proceso, cuando uno hace el análisis de la información, ahí juega un valor muy importante el tránsito que uno puede hacer hacia el tema de toma de decisiones. Y en eso sí creo que el debate, así también afortunadamente he tenido la posibilidad de ser parte de equipos, de redes
hacedores de política a nivel internacional, y es un debate mundial. Y es que cuáles son esas condiciones que tiene que generar la evidencia para que no se quede como evidencia en lo académico, en lo técnico, en lo investigativo y científico, sino que haga ese tránsito. Y la pregunta está por resolverse ahí, porque es que muy seguramente lo hemos visto solo desde lo académico y falta ver el ejercicio desde el otro lado, y son las variables que entran en juego en los procesos de toma de decisión. Hago un último comentario sobre este punto que la gente dice, no, eso puede ser blando. No, eso es blando, pero es determinante. La voluntad política. La voluntad política es determinante para que algo evidentemente pase o no pase. Y evidentemente sobre eso uno sí podría jugar variables de análisis científico para entender cómo se maneja, pero son otras disciplinas y otras comprensiones las que tenemos que... Como dice uno coloquialmente, engavetada puede tener sector educativo que tiene que ver con la reforma, la transformación al modelo de autoevaluación y fortalecimiento de lo educativo, de las instituciones educativas, que tenía que ver con la algo, creo que ya se solucionó el tema. Algo que trabajan mucho ustedes en temas de cómo abordar esa comprensión de calidad como proceso, como mejoramiento continuo, como generar condiciones sociales, pedagógicas, económicas, políticas para que se materialicen los derechos de los niños, principalmente lo que implica esa gran apuesta del derecho a la educación, es finalmente lo que uno estaría buscando detrás de calidad, y entender que es un proceso macro, que evidentemente, o en un marco mejor, un proceso sistémico que tiene variables macro donde entran en juego políticas públicas que sean visionarias, políticas públicas que avancen hacia universalización, políticas públicas que sean incluyentes, políticas públicas que sean participativas. Pero entra en juego también la variable local, determinante, alcaldes, gobernadores, realidades locales, temas regionales, el ejercicio propio en el caso educativo de secretarías de educación, más todo el equipamiento que no son solo secretarías, son las secretarías con instituciones como el SENA, toda la oferta social de bienestar familiar, todo el ejercicio de ONGs, y entra en juego esa variable que determina también y hace parte del direccionamiento de la política, y entra la institución educativa. Y ahí es donde dice, la calidad no se puede reducir solamente a lo que pasa al aula. Por eso hay que tener preguntas claves, digamos, dentro de una comprensión marco para mirar qué es lo que le estamos preguntando a la calidad educativa, de qué depende, de qué variables son las que entran en juego. Nosotros tuve una oportunidad maravillosa, muy formativa, de conocer y hablar con miles de maestros que ven truncadas iniciativas, emprendimientos, propuestas, innovaciones, por la voz de un rector, por la voz de un coordinador, por la voz de un secretario de educación, y nunca pueden salir de ahí. Como también vi una cantidad de posibilidades que, a pesar de la no presencia del Estado, la falta de compromiso de los gobiernos locales y demás, maestros que logran evidentemente eso, sobreposicionar y lograr resultados maravillosos en aulas. ¿Cuáles? Solamente los que muestran las pruebas de esta, no. Resultados que además en coherencia lo dicen directamente con una apuesta que está dentro de un proyecto educativo, un proyecto político de país y de educación en cada entidad educativa. Entonces, hablar de calidad implica mirar la interacción entre esas tres categorías, lo que pasa entre política pública, el ejercicio que pasa en materias de materialización de la política en una Secretaría de Educación, y los planes ya, la acción pedagógica, la acción educativa en un tema de aula. En variables que ojalá, ese es uno de los procesos que uno quisiera y que ojalá con ustedes lo pudieran liderar también como sociedad civil, que ese llamado, digamos, al sector de educación, que si hay procesos que se consideran se pueden continuar, se pueden retomar, no valdría la pena descuidar, porque un trabajo de cerca de 9 años que se ha venido trabajando, que es la famosa reforma y transformación de la guía 34.
esa guía pues ya en el ejercicio es la comprensión de la gestión de la educación alrededor de una comprensión amplia de lo que es la calidad de la educación. Y tiene aspectos relacionados con los temas estratégicos como el proyecto educativo, como la mirada estratégica de una institución educativa y lo que ello implica. Tiene apuestas relacionadas con lo pedagógico, innovaciones, creación de ambientes, metodologías, aspectos relacionados con innovaciones e interacciones que se dan en el aula. Tiene que ver a su vez el relacionamiento con la creación y diseño de ambientes de aprendizaje, dignificación de espacios, material, dotaciones. Tiene que ver también con los temas relacionados con talento humano, no solamente cómo se gestiona, sino el bienestar y los temas relacionados con formación y formación continua de los maestros, acompañamiento como variable determinante. Pues el maestro solo no la logra hacer y en eso vuelvo y me ubico, pues tanto trabajar con maestros, tal vez que es con los actores que más he trabajado más que con niños, si ellos solo no atribuirle la calidad al maestro, creo que eso pasa por un ejercicio de pronto complejo y sin muchas salidas claras al tema de calidad de la educación. Trabajar los temas de familia, comunidad y redes sociales son determinantes. Muchísimas comunidades son las familias quienes lideran el proceso de transformación de la calidad. Entran y hacen parte activa del proceso. Entran y hacen sentir su voz en los procesos de convivencia, en los procesos de organización escolar, en el seguimiento académico a los niños, en la misma innovación, en la misma casi que apoyo al rector para consecución de recursos, el posicionamiento de la escuela en la comunidad. Eso es determinante en el éxito que pueda tener una institución educativa en sus iniciativas de calidad. Y los temas, lo nombraba anteriormente, de acogida, bienestar, permanencia como un elemento central para poder entender el tema de que el niño llegue al sitio, llegue cuando tiene que llegar, la oferta sea la que vaya atrás del niño y no una familia detrás de una cantidad de oferta desarticulada para mirar cómo le cumplo yo el proceso educativo al niño, porque ahí hay causas estructurales de la deserción escolar. Entonces, es mirar esa apuesta de calidad como algo estructural, es mirar que sus aportes, así sean puntuales, y vuelvo y retomo la línea que nos daba la AFE de todos, proyectos en socioemocionales, proyectos en STEM, proyectos en familia, en convivencia, o sea, una infinidad. ¿Cómo lo hacemos armónico a un ejercicio que realmente aporte a la comprensión amplia de ese quehacer en el tema educativo? Y esto, digamos, como ese segundo mensaje en materia de entender primero la complejidad del dato, los datos puestos sobre el tema de calidad, y la verdad, pues, ¿cuánto tiempo queda? No, yo creo que puedes hacer unos 10 minutos más. Hay Bueno. por ahora 2 preguntas, pero creo que Bueno. pueden surgir. Y obviamente yo no podía terminar este gran espacio, que vuelvo y agradezco a la AFE, y yo quisiera que fuéramos a la diapositiva 22. Mateo, gracias. Estamos en el tercer punto. Y entro con el tercer bloque, y esto es básicamente un ejercicio, y esto lo digo porque sé que hay muchas organizaciones que han sido no solamente testigos, sino partícipes directos de este proceso en Colombia. Y tiene que ver con cómo se combina esto que hemos estado hablando hasta ahorita, y lo que hemos estado hablando ahorita es la necesidad de que existan políticas de Estado, políticas de largo plazo, políticas relacionadas directamente con la comprensión de los sujetos, que promuevan el desarrollo humano desde diferentes comprensiones, lo cual hoy lo logra hacer la política para el desarrollo integral de primera infancia. Y quiero solamente compartir con ustedes este dato para que también ayudemos entre todos a un ejercicio de construcción de país. Somos el único país de América Latina, después de Chile, aunque el proceso de Chile es distinto. El proceso de Chile en primera infancia entra por el sector de protección social y ahí queda vinculada prácticamente toda la población. Es posterior que hacen el ejercicio de ir completando las prestaciones, como lo llaman ellos, en el marco de Chile Crece Contigo, y hoy Chile Crece Contigo ya obviamente va mucho más allá en materia de Chile Crece Contigo, ya se transforma a ir sobre todo el tema de curso de vida, de trayectoria educativa completa. Pero el caso colombiano, lo que yo quiero mostrar ahí es como si se
persiste en un proceso de Estado y no en políticas particulares de gobierno, lo que un país va logrando. Nuestra realidad podría ser otra totalmente si no hubiera una ley que obliga hoy a que pasen ciertas cosas. Sencillamente porque la división política, las formas culturales en las cuales por obvias razones yo no voy a entrar obviamente a hacer aseveraciones, pero sé que nos estamos entendiendo perfectamente de mirar y cuestionar que todo lo que había ya no es y hay que partir, y esa lógica de partir de cero todo el tiempo, de cuestionar sin ni siquiera dejar que nazca una idea y matar la idea solo por esas formas, lo único que hace es perjudicar el proceso y al final del día, en este caso, el tema educativo, particularmente de los niños. Este es un proceso que inicia desde hace más de 2 décadas, con avances importantes principalmente de la ciudad de Bogotá. O sea, el ejercicio nace porque evidentemente vienen ciudades, pero claramente de nivel estructural, Bogotá haciendo un avance muy importante en la década de los 90 sobre acercamiento a políticas. Bogotá tiene la primera política pública de infancia antes de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia, y evidentemente en coherencia plena con lo que era ya el tema de un abordaje integral en temas de primera infancia. Se viene sobre ese proceso, el país acompaña y eso nos permite establecer unos avances importantes hacia elementos que una política que define, hay que avanzar hacia la universalización, hay que tener en cuenta el fin último de la política puesta en el desarrollo integral de los niños, hay que entender un ciclo desde la gestación hasta los 6 años, hay que hacer un esquema intersectorial dentro de una arquitectura institucional y hay que hacer una convocatoria de actores. Elementos, 5 o 6 elementos claves básicos, que ha venido contra todo pronóstico porque claramente sobre el ejercicio. Pero esta es una realidad del país que si la comparamos con América Latina, digamos hoy los que hemos tenido posibilidad de volver otra vez al análisis internacional y a volver a mirar, pues uno dice, este es el logro del país, porque ha sido la continuidad de un proceso sobre un marco de política que no ha perdido el enfoque. Y son los datos que ustedes ven ahí. 2010 fue la línea de base con la que empieza de 0 a 100, por los avances que tenía Bogotá y el Ministerio de Educación. Después vamos 2014, llegamos a más de 1 millón de niños, hacia el plan de gobierno que termina en 2018, 1.300.000 niños, un poco más. Al 2022, 1.938.000 niños atendidos con el enfoque de atención integral, con un esquema intersectorial, el seguimiento de las atenciones niño a niño, y tenemos una meta bonita de país también, muy, muy prometedora, bastante retadora en el nuevo plan de desarrollo, y eso ojalá lográramos 800.000 niños que se propone el nuevo plan de desarrollo hacia el 2026. ¿Dónde preocupan cosas? Preocupan ir a partir de cero. Preocupa otra vez que se desconozca un ejercicio que no fue de un gobierno, de un plan de desarrollo. Es un ejercicio que ha logrado permear más de 5 planes de desarrollo entre los locales y los nacionales, por la decisión de Buda, donde traigo el ejercicio y lo traigo y lo pongo acá, porque esto se debe principalmente a la sociedad civil. Quienes están trabajando los temas de primera infancia saben perfectamente que hay una ley por la gestión de la sociedad civil, que hay una reactivación del proceso en esa crisis que sufrió entre el 2018, gracias a sociedad civil, y que ojalá hoy hubiera un llamado a que el tema intersectorial se reactive, 1 año sin operar el esquema, después de 12 años continuos de trabajo de la Comisión Intersectorial, un ejercicio de una modificación en la focalización, en la priorización de las poblaciones, el esquema intersectorial en ese momento es bastante debilitado, pero una meta de un desafío de país importantísimo, que creo que va a ser como el derrotero, y acá la participación de ustedes es determinante. Ustedes son los que han logrado que hoy este sea el resultado de país, que nos falta, claro, llegando al 2026, estaremos llegando cerca al 60% de la población. Hagamos la comparación, ahí la comparación, hoy o sea, claro, va a decir, es prioritaria, prioritaria la primera infancia, solamente estaba un plan de desarrollo, pero después como es política de Estado, no se ha podido desmontar, y ahí es donde la sociedad civil entra fundamentalmente a hacer valer ese proceso de país, y sobre esa lógica poder avanzar, digamos,
de manera determinante. ¿Y cómo es? Miren, el primer elemento es voluntad política, unas metas, un enfoque que se ha mantenido y una prioridad al menos escrita en los planes de desarrollo. ¿Cómo se materializa eso? Con una gestión que hoy, para ir cerrando en la misma lógica que hemos hablado, logra tener, y yo si quisiera, Mateo, la diapositiva siguiente, un modelo de medición de la calidad de educación inicial. Datos empieza a tener el país. Esa era la gran deuda que tenía la política de primera infancia, y la gran pregunta que le hicieron, ¿eso sí está sirviendo o no está sirviendo? Sí, claro, son procesos que van a ritmo muy despacio. Después de 6, 7 años de debate, de piloto, de preparación, de discusión. En la historia también uno tiene que contar historias así como anecdóticas ahí. Yo fui en mi rol que tenía en su momento muy opositora a que existiera un modelo de medición de la calidad, porque me preocupaba mucho que volviéramos a caer en los temas de pruebas estandarizadas, homogenización de la población y de la población, variables que no dieran cuenta de las particularidades territoriales y de fragmentar el desarrollo de los niños por dimensiones, pero lo que debo reconocer es que afortunadamente el sector de ICBF y después el Ministerio de Educación avanzan y nos encontramos los que tuvimos la posibilidad de llegar a la gestión del Ministerio de Educación después en un proceso tal vez históricamente, y aquí solo la invitación, no alcanzo a presentar el modelo desafortunadamente por razones de tiempo, pero es mirar, es la primera vez que el país, y yo me atrevo a decir que en América Latina se empieza a avanzar en una evaluación sustentada desde la institucionalidad que permita correlacionar, variables de la política pública, política que se ha construido a partir de evidencia científica de cómo es que deben estar organizados los ambientes, cómo deben ser las interacciones de los maestros, cuál es la clave en los procesos de formación, qué deben tener los diferentes diseños pedagógicos. En eso, de 0 a siempre ha sido absolutamente coherente con esa orientación y con esos principios, digamos, de evidencia que se ha venido generando no solo nacional, sino internacional. Pero logra correlacionar esas variables con las diferentes dimensiones, áreas, al tema técnico, dominios del desarrollo de los niños, y poder mirar, por ejemplo, el diseño de un ambiente que tanto afecta los temas cognitivos y comunicativos del niño. Entonces es una evaluación que al final le va a poder arrojar realmente datos a un hacedor de política, no para que clasifiquemos los niños, no para que nos vuelvan a decir los niños en Colombia cognitivamente están por debajo de medio mundo, y evidentemente uno dice no, no es un ejercicio básicamente de autorreferenciación con la política, con base en miradas internacionales, pero orientado al tema de desarrollo o de acompañamiento a los hacedores de política. Por eso parte desde un postulado, hay una comprensión de calidad, que viene desde la línea de política que da la institucionalidad, representada en este caso por el Ministerio de Educación, pero que es del core de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. Hay unas entidades territoriales que transformaron su gestión para dar cuenta de los temas de educación inicial institucionalmente hablando, o pasan cosas en el aula de las instituciones educativas en temas de educación inicial, no en el afán de 3 grados de preescolar, no, en el afán de avanzar en ese ciclo 2 del tema de educación inicial que se ofrece en las instituciones educativas con enfoque de atención integral. Radicalmente distinto, 2 cosas totalmente distintas, y sobre ello una apuesta en la cual entran las secretarías de educación, hoy más del 50% de las secretarías de educación hay, y se traduce en temas de aula, interacciones entre docentes, interacciones en los ambientes pedagógicos, entre grupos y entre directivos docentes, con las familias, con la comunidad y la sociedad civil. Es decir, ahí hay una apuesta ya conceptual de línea de política que se materializa en una evaluación que ya tiene sus primeros resultados y que también, con un acierto muy grande del gobierno actual, quedó incluido en el plan de desarrollo para que cada 2 años esa evaluación se haga, ya con una institucionalidad más fuerte, ya con el ICFES de por medio,
acompañando el tema. Entonces vamos a tener la posibilidad de tener una trazabilidad que le va a dar un avance longitudinal a este proceso. Así que datos hay, y evidentemente ese ejercicio da cuenta de cómo un proceso en el marco de una política pública aporta sobre la agenda de evaluaciones que se tiene, aporta o brinda información válida y confiable para tomar decisiones basadas en evidencia, permite tener datos, Mateo, pronto la otra diapositiva para, esta animación creo como bueno, pero permite tener datos propios y comparables. Debo decir también, y lo voy a reconocer acá, este es tomo de la diapositiva de una presentación que oficialmente hace el equipo del Ministerio de Educación recientemente en un ambiente académico, y digamos que pues tuve la posibilidad de acompañar y que invité a alguien del Ministerio de Educación y nos compartió. Por eso son diapositivas oficiales, quiero decir, estas últimas que estoy utilizando. Y la última parte brinda información sobre la relación entre las condiciones estructurales y de proceso asociadas al desarrollo infantil. Y esto ya marca una lógica totalmente distinta en el gran debate de por qué, cómo y qué tipo de evidencia se debe generar para qué tipo de decisiones de política pública, que fue por donde empecé, mostrando la gran brecha que existe cuando la evidencia va para acá y uno espera que pase algo mágico. Hay este poco de evidencia con este equipo de gobierno, cualquiera que sea, local, nacional, regional, cualquiera, y uno espera que pase un mágico que no va a pasar, no se va a dar porque hay un distanciamiento, porque son lógicas pensadas desde realidades muy distintas, desde donde se concibe la evidencia y donde se concibe la política pública. Yo sé que es un planteamiento controversial, ojalá se den otros espacios para que lo trabajemos. Es básicamente como lo que considero yo puede ser como ese ejercicio de movilización de la sociedad civil para hacer esa participación sin perder su autonomía, su independencia, sus misionalidades propias, su interés y su trazabilidad en los diferentes procesos. Sí hay un interés muy grande, al menos en la mayoría, de hacer procesos de incidencia y que uno sí quiere que lo que como organización, como fundación, como asociación hagamos, impacte, tenga posibilidades, sin reemplazar las acciones del Estado. Generar impacto, los impactos que nosotros podemos hacer en ambientes controlados, entran en juego, se nos desdibujan, corren un riesgo muy grande cuando entran al marco de la política pública porque entran a escalar. Y en el escalonamiento, esa variable nunca se ha estudiado. ¿Cuáles son los elementos de una experiencia demostrativa que al escalar deba realmente garantizarse? Porque hace poco alguien me pedía un apoyo y bueno, asesoraba una experiencia y me decían, Constanza, ¿qué queremos? Es que esto no varíe. Y era un conjunto de variables que si yo muevo de un territorio a otro es imposible que se mantenga. Yo tendría que traerme casi todo allá y el clima nomás ya me lo cambia. Entonces, evidentemente sobre eso, la evidencia tiene, esas experiencias que ustedes hacen, tienen que lograr determinar cuáles son las variables inamovibles, que deben ser muy pocas, para que esto pueda tener algo que ahí sí tienen que hacer los gobiernos, representados, digamos, o el Estado representado por el gobierno, que no le corresponde a la sociedad civil, que es hacer escalable, hacerlo sostenible. Esas inversiones, uno no puede entrar a reemplazarle inversiones que las tiene que hacer el Estado. Los recursos de ustedes son finitos y deben ser muy bien aprovechados. Ahí debe haber incidencia y presión para que los gobiernos actúen, pero tenemos que dar otro tipo de información y de posibilidades para que el ejercicio sea viable. O si no, en ese escalonamiento, los temas de sostenibilidad y demás, se pierden. Y dice, dejé el modelo, se hizo esto y nadie lo ha utilizado, esto pasó en tal parte y hay que mirar, hay que analizar y ojalá con evidencia mostrar cuáles son los factores de éxito para que una política o una experiencia mejor sea escalable. Y esa pregunta está sin resolver todavía en la gran mayoría de temas en lo educativo. Yo dejaría ahí, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, o si puedo hacer otros comentarios adicionales. Sí, Constanza, digamos que tenemos un ratico más todavía, entonces podemos hacer las tres cosas que dijiste. Hay dos preguntas. Yo quería como retomar los tres temas que trataste. El primero es la importancia de los datos y la evidencia
contextualizada y analizada y para qué usarlo, cómo o sea, la gestión está hecha, cómo analizarlo y aprovecharlo en la toma de decisiones tanto a nivel digamos, particular o local como a nivel de política pública. El segundo, y esto primero muy importante para la Pero AFE. préstame más la primera, para poder Sí, tener- no, pero la pregunta, ahora no estoy en las preguntas. Ah, ok, porque ahí Lo primero es cómo superar el análisis fragmentado y unicausales de los datos. El segundo, la calidad como un tema estructural. Y el tercero, el del llamado a la acción de invitarnos a mantenernos en ese ejercicio de incidencia que generalmente se la hace y ha hecho en particular en el tema de primera infancia muchas de sus organizaciones. Las preguntas, la primera es bien particular y dice el enfoque STEM. La educación tiene efectos en lo académico y en la aspiración educativa de los estudiantes. Los niños y niñas aprenden más cuando se involucran activamente en sus procesos de aprendizaje. La pregunta es, ¿qué nos falta como país para que más instituciones educativas le apuesten a este tipo de metodologías en el aula? Esa es la primera. No sé si quisiera contestar esa y después pasamos a esa. Sí, yo sí quisiera sobre el tema de cuando salimos del ministerio, de hecho el último documento que quedó escrito lo denominamos STEM más A y tenía, digamos, otras variables y adiciones ahí, es porque habilidades STEM estaban asociadas al tema artístico, juega un papel también fundamental y determinante en el proceso. Yo creería ahí sobre eso tres elementos que son muy importantes. Primero, el ministerio hace una orientación, hace un lineamiento, existe, pero no lo baja, no alcanza a bajarlo. Y hay un cambio en el plan de gobierno. Y ahí viene la ruptura del ejercicio, y evidentemente. Y esto no, con esto yo no quiero decir antes bueno, ahora no muy bueno, ahora mejor, antes no, lo que quiero decir es que pasa independientemente de. Quiero hablar es del fenómeno de lo que pasa cuando hay estas políticas de gobierno que no logran trascender. Entonces, el tema STEM entra y cada gobierno entra, lo repiensa, lo replantea, tiene que traer un sello propio y entonces eso lleva un tiempo. Y evidentemente cuando baja, evidentemente el ejercicio, pensando en el mismo esquema que yo propuse de la política pública, pues es decir, hay una enunciación, hay un documento, digamos, orientador del proceso, pero no hay el ejercicio de bajarlo a lo local. Entonces, el segundo elemento es que no hay apropiación por parte de las secretarías de educación todavía, a no ser que exista una iniciativa propia. Hay muchas secretarías que evidentemente lo asumieron como su gran apuesta. Entonces, entenderlo, ¿qué pasaba antes? Antes, hace tal vez una década, unos 9 años atrás, cuando no había una variación del SGP tan crítica como la que tenemos ahorita, las entidades territoriales tenían unos recursos propios para invertir en formación. Entonces capacitaban a los maestros acorde con su proyecto. Entonces una secretaría, así no fuera la política del ministerio, dice, la asumo y entonces formo a los maestros, hago procesos de acompañamiento, genero dotaciones y al generar esas condiciones, pues empiezo a hacer un ejercicio ya de implementación en aula. Eso en los últimos 10 años no es posible. Eso no es tampoco falta de voluntad de un gobierno local. Es falta física de recursos. Recursos para invertir en calidad las secretarías de educación no tienen en este momento. Así que se quedan solo bajo la orientación y lo que alcance a hacer el ministerio con unos recursos que no son recurrentes, son recursos del presupuesto general de la nación, que van para temas de formación. Y muchos de ellos se van para becas, y son becas que tienen que ser pendientes a temas de ascenso y reubicación. Usted dirá, se fue por el otro lado. No, lo que quiero es responder, decir, todas las variables que juegan para decir por qué una línea que está robustamente, digamos, sustentada, científicamente sustentada, que tiene efectos claros en el aula, que ha mostrado cuál es la posibilidad de desarrollar la capacidad y potencialidades del niño, como es la línea de desarrollo de habilidades STEM, ¿por qué no llegan directamente y por qué hoy no cogen la fuerza que uno quisiera? Esas son variables estructurales. Ah, bueno, un rector quiso y el rector puede llegar a tener un ejercicio puntual en el aula. Ahí es donde uno quisiera
acompañarlo, cobijarlo. Muchas de ustedes de pronto lo pueden hacer, pero está la frustración de ustedes de por qué eso que han logrado hacer en 3, 10, 15 instituciones, una institución o un municipio, no logra coger fuerza para que suba. Y es que ahí es donde evidentemente pues no hay un ejercicio que logre acercar la gestión y lo que pasa en el aula con una distancia muy grande a lo que define, logra y alcanza a ser, por ejemplo, un Ministerio de Educación. Y eso pasa con habilidades socioemocionales, con habilidades STEM, con las mismas políticas de inclusión. Claramente, Colombia tiene una mirada muy revolucionaria en el tema de educación inclusiva. Y claramente hoy está, pero llevarlo a la práctica y acompañar al docente, hemos hecho transformaciones importantes, muy importantes, en materia de educación inclusiva y obviamente no solamente para temas de discapacidad, ese ejercicio inclusive también en la línea de política está superado, pero no logra permear con ese nivel de uno decir qué falta para que llegue allá. Y uno dice, falta que haya un encuentro entre el marco de una política, la acción en el aula permeado por falta de inversión, falta de voluntad política, no hay gestión, no hay acercamiento, no hay acompañamiento y no hay una inversión muy clara en temas de calidad para poder una línea estratégica que puede ser perfectamente habilidad del sistema. Gracias. Entonces hay otra pregunta que está ahí en la pantalla y es que si podrías aclarar sobre el tema de primera infancia. Yo creo que lo hiciste, esta pregunta le hicieron un punto sobre lo que está definido y acordado, lo que dices que ya es un tema superado. No sé si entiendes la pregunta o es... Sí, no, yo sí, en esto tengo claro que está superado, que está superado y que está en riesgo. Exacto. Entonces aprovecho el espacio. ¿Qué está superado? Está superado el que sea potestativo de un gobierno, decir es prioridad o no es prioridad, trabajar en temas de educación inicial. Ahora, en el caso colombiano, pues existen muchas leyes que no se cumplen, pero afortunadamente, cuando se hace el ejercicio de diseño y de implementación de la política, hay una gran masa formada en materia de la política de educación inicial, una masa poblacional muy grande, donde hay sociedad civil, académicos, maestros, políticos y demás, que tienen todavía en el radar la relevancia del tema. Que si hoy está en lo más central de la agenda, no, pero eso no ha sido el motivo para que el gobierno disminuya. Por eso es importante también evitar aseveraciones que solo hacen daño. Lo de primera infancia se cayó. Y uno dice, no, yo por eso les traía las cifras. No, no se ha caído. Llegar en este momento a casi los 2 millones de niños de manera sostenida. Recuerden que fue una inversión que cambió sustancialmente. Acuérdense que empezamos en el 2010 casi con inversiones de 300.000 pesos por niño porque las madres comunitarias inclusive tenían era una bonificación a inversiones de 4 y 5 millones de pesos hoy por niño. Entonces hoy cuando uno mira presupuestos robustos como los del ICBF, alrededor de los 4 o 5 billones de pesos en inversión para primera infancia y lo que ha venido haciendo en los últimos años el Ministerio de Educación, uno dice no, ahí hay un tema ya que empieza a lograr sostenibilidad. Lo que pasa es que el otro criterio, avanzar hacia la universalización, digamos que hay una apuesta de gobierno también, la meta está puesta en el plan de desarrollo, pero yo les decía un tercer elemento, una mirada visionaria y una apuesta en los parámetros de la política. Eso está en riesgo ahorita. Está en riesgo porque una comisión intersectorial hace un año no se reúne, está en riesgo porque no hay una mirada clara y una respuesta de cómo vamos a llegar a estos 800.000 niños, no está clara el enfoque técnico que se le va a dar y el acompañamiento con sociedad civil. Entendemos que se va a fortalecer los temas de oferta del Estado, pero ¿cuál va a ser el rol de la sociedad civil acompañando, haciendo más robusto, generando evidencia para que llegue con pertinencia a los territorios? Todo lo que decíamos inicialmente del valor que tiene esa política en temas de implementación, no solo por el tema cobertura, sí siento que está en riesgo, digamos, asumo lo que estoy diciendo, sí siento que estamos a un año ya del proceso de gestión y el ejercicio hoy, no, y la meta es muy grande, la meta es grande y la meta es muy costosa, porque sabemos que cada vez avanzar más, porque esto va a implicar recursos del SGP y recursos del presupuesto general de la nación, más recursos de regalías, de todo lo que viene, pero esas son fuentes adicionales. En ese pedacito está en riesgo. Superado, que el gobierno no pueda decir, no,
Hoy primero, claro, lo pudieron haber dicho, pero cuando ya llevan a materializarlo, allá estamos. Otra vez, y ahí está, pues está, no estamos, pero está la política. O sí, estamos como país en la política y ahí está, no lo pueden desconocer. Y de hecho la conciencia y la voluntad está porque quedó en el plan de desarrollo. El cómo, la pregunta por el cómo, sí está siendo una incógnita muy grande porque no tenemos en este año respuesta alguna de cómo se va a hacer y ahí nos debe preocupar. Sí, debe preocuparnos a la sociedad civil que ha sido garante de este proceso, sí debe tener preocupaciones sobre el tema y ojalá mecanismos de movilización al respecto. Muchas gracias, Constanza. No tenemos más preguntas, pero quisiera como aprovechar estos 5 minutos que nos quedan al final porque dijiste que tenías algunos comentarios. Yo creería que recogiendo lo que dijiste y teniendo en cuenta que quienes nos oyen son personas que están en los equipos técnicos de las fundaciones, de algunos directivos, como en esa categoría de inversión privada en educación y como gremio, ¿cuáles son como unas llamados a la acción, invitaciones, además de lo que ha hecho, de pronto retomarlos para las fundaciones AFE, sobre todo a puertas del proceso electoral territorial, donde yo creo que algunas tienen, son respetadas y reconocidas como consejeras de la política local? Sí, hay un ejercicio sobre eso. Creo que el dato lo tenía ayer preparando, sí. Porque Sala pone una variable que es muy importante. Estamos a 2 meses, creo, más o menos, un mes, yo no sé cuándo, de las elecciones. Poquito, son 2 meses. Bueno, pero estamos a 4 meses de tener nuevos alcaldes y gobernadores. Había un dato muy bonito, de los que me pareció más interesante en la encuesta que nos presentaron ayer, sobre 4.627 iniciativas, metas de educación en los planes de desarrollo locales. Y ahí sí quisiera invitar, digamos, con absoluta humildad, no sé, Mateo, si me vuelves a regalar la diapositiva 4. Este ejercicio se hizo territorio por territorio y fue llevar otra vez los datos. Ahí entra el tema de sociedad civil nuevamente y volvemos a traer. ¿Qué dato necesita una persona que está en campaña, una persona que está montando un plan de gobierno y una persona que va a hacer un plan de desarrollo? Necesita la idea dentro del marco de lo que sea llamativo, vendedor y demás. Ustedes saben que en esto, pues no es un marco electoral, vende la idea gruesa, la idea que sea noticiosa y demás. Yo primero, los que somos técnicos, pues toca mirar cómo se... Pero acá, como ustedes están en los territorios, ustedes pueden en este momento participar en ese gran proceso, a ver cuáles son. Pido el tema de esta diapositiva, porque esto que ustedes están viendo acá, lo logramos bajar en su momento, hacerlo no solamente por toda la trayectoria educativa completa, es decir, mirar cómo se iba perdiendo el niño año tras año en el sistema educativo, sino que lo hicimos por municipio y lo hicimos por entidad territorial. Muchos no lo pidieron por municipio y al final logramos llevarlo en algunos casos por institución educativa. Y era el dato donde se le decía, mire, rector, de los 83 niños que a usted le entran, así se le comporta a usted la deserción escolar. Entonces analícelo usted allá en su colegio queda 5 horas de tal parte, su colegio no tiene esto, su colegio tiene solamente hasta noveno, y era su caso, y le da antes. Un primer mensaje es cómo ustedes en este momento estratégico se acercan con información confiable, objetiva, generada desde la institucionalidad para que tenga credibilidad ante actores políticos, porque estamos en el primer paso, generar voluntad política para impactar. Ustedes tienen el tema, es decir, no es que la agenda no, hoy educativamente, la agenda se retoma, hay muchos temas que son de interés total de la agenda actual de gobierno, el tema de convivencia, el tema generado alrededor de habilidades socioemocionales, el tema mucho más relacionado con los temas de abordaje en materia de población, víctima y demás. Ustedes conocen y han ayudado a generar enfoque en ese proceso. Y uno diría, ¿cómo estratégicamente le vamos a llegar a quienes están tomando decisiones en este momento? Ese es un ejercicio y una primera tarea clave para entender. Esto es solamente un ejemplo. Muy seguramente no invitando, yo solamente quiero mostrar algo que pasó para decirles
¿Cómo es posible? Este tipo lo llamaban las escaleras, la llamamos nosotros previo a la pandemia. Esta movilización se hace muy fuerte en enero y febrero del año 2020 y pues en marzo obviamente la escalera cambia, se derrumba y entramos a otra lógica totalmente distinta, o entra el país a otra lógica distinta con la pandemia. Pero ahí uno decía, y con sociedad civil alcanzamos a trabajar muchos de estos temas. ¿Cómo hacemos para entender la realidad de una institución con base en esta lógica? Porque eso sí es darle elementos a un hacedor de política. La poquita plata que tiene un rector para invertir en calidad, ¿dónde le pega? Le pega habilidades socioemocionales, hace un ejercicio más bien para revisar su proyecto educativo, más bien para trabajar temas de educación media, todos estos elementos que ustedes tienen la claridad y convicción de que son los que se deben trabajar en su momento. ¿Alineados a qué? Pues al marco de política. Hay unas metas muy claras. La meta más estratégica a mi criterio, pues es una meta muy fuerte en primera infancia en el gobierno actual, pero la apuesta alrededor de CRECE en relación con lo que tiene que ver con temas de competencias ciudadanas, el tema de convivencia, socioemocionales y más, es una apuesta muy grande en el sector educativo hasta donde yo he entendido en este momento que uno diría para que vaya acompañado y apoye. Esa es una primera acción para hacer. La segunda, hay que dar a conocer lo que se está haciendo. Hay muchas cosas que uno va y conoce en territorio, y en esto ya es una invitación más de pronto a la APE o a quienes, las entidades que agremian, es cómo generar espacios asociados con las demás instancias de representación de organizaciones para que se dé a conocer el gran aporte que tienen las organizaciones que trabajan en temas educativos. Mire, es impresionante, uno llega a territorios, pasaba pues en mi vida anterior, llegaba a territorios y uno decía, y este programa y de esta fundación, y pues en eso un llamado de lo más respetuoso, obviamente en este escenario y en muchos otros, hay que saber tipificar y caracterizar bien para poder mostrar con un llamado político. Hay que ser un poquito, tener distancia de lo técnico y transitar a lo político, y ahí si no le toca a cada organización, le toca a las fundaciones y gremios que lo representan, para poder llegar a quienes toman las decisiones de política, porque ¿qué nos pasa después? Entramos a cuestionar el plan de desarrollo. Y uno dice, sí, venga, pero es que estar en el lado de la oposición, con un respeto enorme, yo lo digo, yo puedo estar también, esto es facilísimo. Desconocer, criticar, cuestionar, es mucho más sencillo que estar al lado de quien uno sabe que no tiene claridad, que está tomando decisiones erradas, que no sabe para dónde va, y entonces intentar hacer equipo. Allá sí está la gran malla del cambio y de la posibilidad y de mirar cómo se hace incidencia con lo que uno ha venido trabajando. Ustedes tienen procesos de años, de décadas que han venido demostrando, invirtiendo, y que es por allá. Pero eso no se va a hacer por magia, eso toca gestionarlo. Porque o si no, lo mismo, pueda que no lleguen a ser, ojalá sea, superemos estas 4.627. Lindo saber ahorita qué pasó con esas 4.627 metas que quedaron en el nivel local y territorial. Claro, entra el tema de pandemia y muchas quedaron quietas ahí y transformaron, que la pandemia no afectó solamente a nivel nacional, sino obviamente a local, o sea, evidente, y fueron planes de desarrollo construidos en el marco de la pandemia. Entonces, evidentemente, muchas de las cosas que se presentaban desde el nivel nacional no actuaron. Pero sí hay una invitación a que haya un actor político desde la sociedad civil para que eso técnico, eso no puede ser aséptico, no puede entrar, porque si no el ejercicio no llega, pero hay que saber llegar con lo que sabemos hacer desde sociedad civil, desde las fundaciones y las organizaciones. Hay una pregunta que, si bien nos quedan 2 minutos, 3 minutos, me parece importante contártela, y es que a alguien que está en el público le pareció muy impresionante las cifras de la escalera, y eso es un ejercicio muy bonito que llama la atención cuando uno sobre todo empieza. Yo quiero hacer una invitación y se la voy a hacer a la APE porque yo no tengo aquí. Entonces, y es justo la pregunta va para allá, dice, ¿existe el dato colegio a colegio? Claro, Entonces, trémosle rápido, ¿cómo se consigue esa, cómo se construye esa escalera? No, el dato está porque miren, la herramienta está hecha en una aventura así de que tocaba salir a ir a llegar a los territorios, y evidentemente estaba, entonces la plantilla está, y esa es una plantilla ya pública, porque evidentemente se hizo en un momento donde había un equipo de servidores públicos que eso es público, y además es una herramienta más que todo didáctica para poder explicar con impacto eso que pasaba.
Y ahorita, como las bases de datos están, las bases de datos del ministerio son públicas y demás, lo que se puede hacer es el ejercicio de actualización, y creo que es una tarea donde tendríamos que mirar cómo, obteniendo la base de datos del Ministerio de Educación y esos magos que son ustedes allá, todos esos muchachos pues juiciosísimos como los que hay acá y demás, cogen esas bases de datos porque la fórmula ya está montada, el esquema, y uno puede decir, vayámonos para tal institución, para tal, porque los datos, la robustez del dato del CIMAC permite llegar institución por institución. Y a un rector le dice, mire lo que estamos mostrando, el rector les va a decir, eso no es verdad, y uno le dice, pues este es el dato que usted registra en el CIMAC. Y entonces así hacen una vida y varios mandados, porque además ayudan a que el dato mejore en la institución, pero ese es el dato, ahí está la base, y la base, y uno podría hacerle como sociedad civil la propuesta al ministerio, ojalá cambiando pues de pronto ya la diagramación, porque eso puede invocar épocas anteriores y puede no gustar, y de golpe puede dar, aunque esa quedó bien bonita y es muy diciente, pero le cambian la lógica, y creo que después se intentó hacer un ejercicio con una diagramación, pero es mostrarle a un rector, mire, de sus 1000 niños, con 40 solamente usted canta el himno el día del grado de los que debieron haber terminado. Que la meta sea cantar el himno con muchos más, y ahí yo uno diría, y son datos locales, datos que lo ponen a todo a que revise el proyecto educativo, a que mire las variables, y hace una movilización muy grande, dando el dato pertinente, e invitando a ver qué perciben los de ahí, de por qué pasa ese dato, y haciendo una autoevaluación frente al proceso. Entonces, el engranaje está, y es muy fácil, pero muy fácil hacerlo. Tendríamos que gestionar, y creo que ahí a través de APE se podría lograr, pues al menos para poder entregar eso, mirar cómo se hace el clic entre una base que es pública, hablar con el ministerio y de entregarle a la sociedad civil la posibilidad de que tenga esa información y lo miren. De pronto en la lógica que se quiera, pero el dato era contundente, mirando cada uno, porque él habla así el de verdad, ya no el dato en etéreo allá, sino el dato allá de mi institución educativa o de mi municipio. O venga, gobernador, ¿usted qué va a hacer? Llevar un debate público ahorita a los alcaldes y gobernadores. O sea, el dato ahí está para hacer toda la mano. El problema no es el dato, es la conclusión, digamos, de sacar el dato está. Muchas gracias, Constanza. Digamos que en la medida que sea un interés de la JAFE, nosotros tomamos nota de esa recomendación que nos hacen como un gremio, y obviamente invitamos a las fundaciones a que insistamos en que eso suceda. Creo que ahora sí se nos acabó el tiempo, ya son pasados 5 minuticos. Muchas gracias. Creo que Mateo queda la grabación de esta sesión, porque hay personas que por horarios no seguramente se inscribieron y no llegaron. Lo compartiremos en espacios cerrados con las afiliadas. Y quería aprovechar para recordarles que hoy es el último día de mandarnos las prácticas, y después de esta conversación creo que se vuelve mucho más relevante las prácticas y las experiencias significativas, las buenas prácticas, para revisarlas y conversarlas el 30 de agosto y el 6 de septiembre, en la fecha que está prevista. No sé si se me olvida algo, Mateo. Muchas gracias de nuevo, Constanza, que nos acompañó aquí sentados, y a los que estuvieron atentísimos en el enlace de la conversación. No, de la escalera. De la escalera. Ok, pues, sí, miramos si podemos mandar ese para que veamos la lógica del ejercicio, y podemos trabajarlo también en otro escenario como mucho más práctico, si así es del interés de los asistentes. Eso es. Bueno, mil gracias a ustedes, a las personas que nos acompañaron, y bueno, pues los mejores de todos los éxitos en las gestiones que estamos desarrollando en todas y cada una de las organizaciones que hacen parte de la. Mil gracias por la invitación. Gracias, Constanza. Muchas gracias a todos.